Doctor Ledema, permítame nuevamente dirigirme a su persona. ¿Por qué? Y le hago extensiva esta pregunta que muchas veces se ha visto en estos últimos días. ¿Por qué algunos alacranes insisten en acudir a una farsa electoral? Porque sabemos lo que está haciendo el régimen y lo que va a hacer. Desde mucho tiempo lo viene haciendo. Se robó las elecciones el 28 de julio. Ahora pretende hacer una trapisonda el 25 de mayo. ¿Por qué es que algunos alacranes, y no me refiero a Capriles o a Manuel Rosales, sino vemos líderes que supuestamente estuvieron en línea y que hoy se alinean con la dictadura, ya sea por presión o por coacción? ¿Por qué en que ese tipo de personajes insisten en no reconocer el liderazgo absoluto que llevó y que lleva María Corina Machado en toda esta gesta que ya viene por más de 25, 26 años? ¿Por qué es que ellos se resisten y cuestionan la autoridad y el liderazgo absoluto de María Corina Machado? Bueno, porque optan por correr fuera del carril que estamos transitando los venezolanos. Recuerda que esto es una lucha espiritual, como lo ha dicho María Corina, entre el bien y el mal. Y aquí hay dos opciones, libertad o dictadura. Aquí hay dos alternativas. O sumarnos a la hazaña que está desarrollando el pueblo de Venezuela, encabezados por Raimundo y María Corina, o hacer el triste papel de trompo servidor de un régimen. Lamentablemente hay gente que ha optado por ese camino. Ellos son los que tienen que darle explicaciones a su propia conciencia, porque me imagino que cuando se verán en un espejo, verán allí el rostro de alguien que se ha convertido en la antítesis de la clamorosa lucha que está dando el pueblo de Venezuela. Es decir, que eso tienen que responderlo los que están asumiendo este papel tan deshonroso, porque estamos claros que aquí el único objetivo es la libertad de Venezuela y que las ambiciones personales, por más legítimas que sean, en este caso no lo son, no pueden primar sobre el interés supremo de la patria. Y cuando hablo de la patria no hablo de retórica, no, la patria. Cuando tú la sientes aquí, la sientes en tu pecho, entre alma, ¿no? Cuando uno está fuera de Venezuela, los que estamos en el exilio, es que uno sabe lo que es el dolor de patria ausente. Por eso hablo de patria de verdad con emoción. Yo, cada vez que me levanto en la mañanita, sobre todo los fines de semana, después de hacer mis ejercicios, de escribir, de leer, yo soy del llano, pero me gusta mucho la gaita. Soy admirador de Daniel Obadel. Me parece que es el tenor de la gaita. Una gaita cantada por Chavín o por Ricardo Cepeda, para no hablarte, por supuesto, del inmortal Ricardo Aguirre, o para no hablarte de Neguito, pero es la Venezuela que uno siente. Y cuando no la siento en la gaita, la siento en un joropo tramado, cantado por Rubén Olivo o por Reinaldo Arma, mi paisano mariqueño, esa Laguna Vieja. Y cuando no es la música llanera, es el bambuco andino, o es el tono oriental que nos da Gualberto Barreto. Esa es la patria, en música, en historia, en las batallas. Yo que soy de un pueblo donde se significaron dos batallas en la puerta. Por eso hablo de la patria con emoción. Ahora, cuando tú tienes que coger entre la patria o tu interés personal, pues hay que ser muy miserable para anteponer el interés personal al interés de la patria. Y aquí estamos jugando no la presidencia del mundo, no es el cargo del mundo. Nos estamos jugando la presidencia para que Venezuela pueda cortar de raíz ese tumor que representa Nicolás Maduro. Aquí hay gente que se angustia por el tema de los deportados, por ejemplo. Aquí hay gente que acusa angustia y dolor por los niñitos que crucen con sus padres, sus abuelas, sus madres en la selva de Darién. Anteayer hablaba con El Mundo y lo veía él con las manos en la cabeza, pensando en esos venezolanos, pensando en la gente que está en las cárceles, como el caso de su yerno. Pero es que nada de eso se va a resolver, salvo que hagamos algunas cosas para mitigar la tragedia, el martirio, hasta que no salgamos de Maduro. El culpable de toda esta cosa, de lo que está pasando, de los venezolanos que fueron mandados para El Salvador, de los que tienen su TPS en Pico de Zamuro, es Nicolás Maduro. Porque ellos son los que han ocasionado esa tragedia. ¿Cuándo el venezolano emigraba? Yo soy hijo de un italiano que llegó a Segundo los Morros en el año 49. Por eso Rafael Correa una vez escribió en una de sus columnas que yo era un indio cruzado con italiano. Yo soy del Guayas. Bueno, nosotros no emigrábamos. El venezolano recibía desde el año 36, comenzó a recibir a inmigrantes. Recibíamos a corsos, recibíamos a vascos, recibimos a gallegos, a canarios, a italianos, a alemanes, a croatas. Y por supuesto, todas esas legiones de América Latina. Pero ahora, ¿por qué hay casi 9 millones fuera de Venezuela? Por culpa de la tragedia que ha ocasionado Nicolás Maduro. Ahora, esos venezolanos que se han reinventado en el destierro, porque hay que ver lo que tiene que trabajar un venezolano
para poder sostenerse en Miami, o sostenerse en Nueva York, o sostenerse aquí en Madrid, o sostenerse en Lima, o sostenerse en Quito. Tienen que echarle pichón. No sé de gente que trabaja en la mañana, trabaja en la tarde y trabaja en la noche. Porque el sueño americano se convierte en insomnio para esos venezolanos, que tienen que ganarse en la mañana $700, en la tarde 400, en la noche 1.500, porque tienen que darle duro para reunir $3.000. Y de ahí va la remesa para Venezuela, porque le mandan la remesa a la mamá que quedó en Betijoque, o al papá que quedó allá en el Socorro, en el estado Guárico, o le mandan la remesa a los hijos que dejaron allá con la abuela en Punto Fijo, o allá en Socopó, en Marina. Esa es la tragedia del venezolano. Y el que no está repartiendo comida en este momento que estamos hablando de una bicicleta está en quirófano. Porque ese es el venezolano que nos debe hacer sentir orgullosos. Gente que se destaca con un bisturí, gente que se destaca con una batuta dirigiendo una orquesta. Yo he ido a Canarias, he ido a Tenerife, he ido a Galicia, aquí en España, por si trata aquí a España, y de repente me encuentro a presentación de la orquesta de las Islas Canarias, dirigida por el maestro venezolano, muchachos venezolanos como directores de orquesta, porque uno oye hablar de Dudamel, pero es que hay multiplicado los Dudamel en muchos lugares del mundo, y hay multiplicado los médicos, los poetas. ¿Sí? Tú ves allí, tú a veces te metes en uno y te encuentras allí con que el productor de una obra es Barra Cristo, un escritor venezolano, autor de, por ejemplo, de La enfermedad, una novela que recomiendo. O te encuentras producciones de Leonardo Padrón. O vas a la NASA y te enteras que allí en la NASA hay venezolanos. O vas a cualquier empresa petrolera en Houston, en Dubái, aquí en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y hay venezolanos. Esos son los verdaderos venezolanos. Ahora, ¿quién le ha manchado el gentilicio a los venezolanos? Maduro. Porque ellos son los creadores de las bandas, de la banda del Tren de Aragua. Y si no me creen, métanse en YouTube para que busquen los videos en los que Maduro, Diosdado Cabello, Iris Valera están convictos y confesos cuando amenazaron a países del mundo con 40.000 presidiarios que estaban formando y entrenando y capacitando y armando para que fueran la brisa bolivariana, insultando el nombre del padre de la patria, con eso de la brisa bolivariana, que no es otra cosa que pretender invadir a países de cualquier lugar del mundo. Así que esa tragedia la coloco aquí en alto relieve para que volvamos al origen de la pregunta. Es que ¿cómo va a estar la gente pendiente en elecciones? ¿Elecciones de qué? Si a los alcaldes que eligen los meten presos, a los gobernadores que supuestamente son de oposición los chantajean, los extorsionan, los ponen boca abajo y ni siquiera apoyaron el mundo de Metacorina. De allí que aquí la elección y el voto que hay que defender es el voto que ya emitieron los venezolanos contra viento y marea el pasado 28 de julio.